Hola niños, ¿qué tal? Un gusto poder saludarles nuevamente. En esta oportunidad vamos a estar trabajando con la guía de lenguaje. Entonces, para darle paso a esto, vamos a compartir acá y vamos a ampliar un poquito esto. Entonces, en esta oportunidad vamos a estar viendo la historieta, personajes y la historieta de aventura. Eh, Vamos a identificar los elementos de una historieta y vamos a elaborar una historieta. Entonces, vamos a ampliar un poquito por acá. Pero antes de eso, vamos a hablar algo sobre qué es la historieta. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué es una historieta? Y podemos decir que la historieta o cómic es una forma de expresión artística y un medio de comunicación que consiste en una serie de dibujos dotados o no de texto de acompañamiento que leídos en secuencia componen un relato o una serie de ellos. Suelen ir enmarcadas en viñetas, que son recuadros adaptados y forma y estilo al contenido narrativo y humorístico de la historia. La historieta es una forma de expresión bastante difundida en la historia de la humanidad, remontándose a formas pictóricas de representación narrativa, como la presente en los jeroglíficos egipcios, pero adquiere su potencial real mediante el humor político, frecuente en las sociedades occidentales desde la época del Imperio Romano. Las viñetas de humor político representan a los poderosos, a los gobernantes o situaciones soeces o atrevidas, por lo que a menudo eran anónimas y prácticamente ilegales. Sin embargo, la invención de la imprenta y de la litografía permitiría su manifestación junto con los periódicos. A pesar de que muchos le asignaron durante años un lugar más bien secundario, la historieta ha sabido sobrevivir a los tiempos y convertirse hoy en el noveno arte. Eh, Algunas características de una historieta. Podemos decir que la historieta se compone de una secuencia de viñetas o imágenes que pueden o no estar acompañadas de texto, así como de iconos y otros signos típicos del lenguaje cómic, como las líneas de movimiento o los globos de texto. Todo ello compone una historieta y le aporta diversos niveles de sentido. La historieta se puede dar en papel o en formato digital y los llamados webcomics, y a menudo es obra de colaboraciones entre escritores, dibujantes, coloristas, diseñadores, cuya cooperación recuerda a los de las profesiones, a los profesionales del cine. Los elementos de una historieta, ahí tenemos las viñetas, que ya decíamos que eran los recuadros en los que tiene un lugar la acción de la historia y que sirven para separarla del resto del contenido de la página. Luego tenemos las ilustraciones, que son los dibujos que transmiten al lector lo que ocurre. Seguido de eso van los globos de texto. No siempre aparecen en la historieta, pero sirven para englobar los diálogos de los personajes y dejar en claro quién dice qué cosa. Y por último tenemos los iconos y signos propios. Los cómics emplean una simbología propia que constituye su lenguaje para representar movimiento, emociones, etc. Y tipos de signos son convencionales, pero eh, constituyen un lenguaje bastante universal. Existe una vertiente nipona, o sea, heredada del manga, y otra occidental y más tradicional. También podemos decir que tiene conceptualización, y en esa podemos afirmar que el primer paso, como siempre, es sentarse a pensar en qué queremos contar y cómo. Eh, Después sigue la creación, que una vez sepamos qué hacer, podemos empezar por rotular la hoja, es decir, organizar las viñetas en la hoja según el estilo de nuestra narrativa. Y por último tenemos la revisión. Una vez contada la historia, deberemos añadir los detalles mínimos, los signos que esclarecen la situación, el texto en los bocadillos o el texto de soporte, etc.
Es el momento de revisar que la acción sea lógica y que no haga falta ninguna aclaración para seguir el hilo narrativo. Entonces podemos añadir textura y otros aspectos más decorativos. Entonces, veamos acá. Tenemos acá lo que estamos viendo en consideración y tenemos una historieta de Snoopy. Snoopy es un perrito, data de hace mucho tiempo, estamos hablando de los 60, ¿verdad? Y vamos rápidamente a ver lo que vamos a hacer. Dice, observa rápidamente las imágenes que se presentan a continuación y luego responde. ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? ¿Imágenes como estas? ¿Dónde las has visto? ¿Te gustan? ¿Qué crees que harán los personajes? ¿Dónde crees que ocurrirá lo que harán los personajes? Por ejemplo, acá dice, era una noche oscura y tormentosa. La nueva novela tiene un comienzo muy emocionante. Gracias, le dice Snoopy. Y le da el papel. Y luego dice, buena suerte en la segunda frase, le dice. Solo ha escrito una línea. Ahora bien, dice, ahora observa el nuevo texto. Lee lo que sucede. Revisa con atención los dibujos, lo que dicen los personajes y sus expresiones, y dónde se colocan los diálogos y pensamientos. En tu cuaderno de lenguaje responde, ¿se cumplió lo que pensaste al inicio respecto a las acciones de los personajes y el lugar que estas se realizan? ¿Quién es el personaje principal? Entonces podemos decir que es el nombre. ¿En qué lugar se encuentran? Pues se encuentran en un jardín, ¿verdad? En la casa del perrito. Y él está escribiendo con su máquina de escribir. ¿Qué ocurrió en la historieta? Pues Snoopy estaba escribiendo una novela, pero solo escribió 2 párrafos. ¿Cuántos cuadros observas en la historieta? Entonces vemos 1, 2, 3, 4. 4 cuadritos. Luego después, ¿en qué dibujo están los diálogos y pensamientos de los personajes? Bueno, entonces, los diálogos de los personajes los tenemos en el cuadro número 2 y en el cuadro número 4, porque en las otras solo son como ideas. Luego después de esto, vemos acá que vamos a realizar una actividad. El texto anterior es una historieta. La historieta es una serie de dibujos que forman un relato, lo que estábamos diciendo anteriormente. Estos relatos pueden acompañarse de pequeños diálogos o solo tener dibujos. En este caso tenemos un dibujo de Mafalda. Mafalda también data de los años 60. Lee la siguiente información y haz la actividad después de la lectura. ¿Qué planes tienes para esta primavera, Miguelito? Vivir, le dice. Y se va. Tan chiquito y tan organizado. Entonces vemos las viñetas, son cuadros que representan las acciones o las escenas de los personajes. Y los globos, que son esta parte de acá, vemos acá, vamos a marcar esto de acá, dice que es la parte en la que se escriben los diálogos y los personajes de los personajes. Los diálogos son muy cortos. Y luego tenemos la terminación del globo de diálogo, indica de quién procede. Si corresponden al pensamiento de un personaje, esta terminación se presenta con pequeños círculos en forma de burbuja. Ahora bien, ahora responde en tu cuaderno. ¿Cuántas viñetas o cuadros encuentras en el texto anterior? ¿Cuántos globos hay? ¿Qué diferencias observas entre el globo del cuadro 4 y los globos que aparecen en los otros cuadros? Ahora bien, esta es tarea, ¿verdad? Aplicamos lo aprendido. Con ayuda de tu familia, crea una propia historieta en el cuaderno de lenguaje y toma como ejemplo las historietas presentadas en esta guía. Y sigue los pasos que se enumeran a continuación. Ahí tenemos los pasos. Luego después vamos a hacer una evaluación. Y eso va a ser todo lo que vamos a ver en esta oportunidad. Pasen feliz tarde y hasta la próxima.